Juan capítulo 1, versículo 32. Escuche. También dio Juan testimonio diciendo, escuche: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió a bautizar con agua? Dios. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Escuche lo que dice Juan: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizarlo con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu. Y póngale ojo a esto. Dios le dijo: Juan, sobre quien veas reposar al Espíritu Santo, ese está ungido, ese es el Mesías. Sobre él permanece él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice, escuche, el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo y parte fue escrito en arameo, hay una palabra que hoy se traduce espíritu en ruaj. Por eso hoy titulamos al tema el ruaj de Dios. Y yo quiero que diga ruaj. Otra vez. Ruaj. Es el Espíritu de Dios. El ruaj es el que está pasando por aquí. 387 veces menciona la Biblia el Espíritu de Dios o ruaj, y lo utiliza como un pronombre propio. De mi espíritu, o su espíritu, o el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Dios. Abraham no solamente era un líder o era el patriarca por los años, por el dinero que tenía. Escuche, porque era un hombre del Espíritu, un hombre que tenía el ruaj. No era por el dinero, no era por la edad, no era porque un hombre entrenado para pelear. No, Abimelech, Dios le habla en sueños y le dice en Génesis 27: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech reconoce que Dios estaba sobre Isaac. Labán reconoce que la mano de Dios estaba sobre Jacob. Y en Salmo 105 dice: los llama mis profetas. No había ningún profeta que no tuviera el Espíritu de Dios. Moisés, el liderazgo de ellos fue guiado por el Espíritu Santo. Moisés fue un líder. Así que en el segundo libro de la Biblia, Moisés aparece en escena en el capítulo 3, donde tiene un encuentro con el Espíritu Santo, con el ruaj de Dios. Antes no. Escuche, se le aparece el Espíritu de Dios, y desde allí el pueblo empieza a seguirlo. Antes no. No fuera porque fuera elocuente, porque él era tartamudo. ¿Por qué siguió el pueblo a Moisés? No porque fuera fuerte militarmente, porque él ya tenía 80 años, sino porque él tenía el Espíritu de Dios en su vida. No sé si me está siguiendo. Quiero que me entiendan, porque esta noche usted tiene que seguir a líderes que estén llenos del Espíritu Santo y del ruaj de Dios. Tomaré de tu espíritu que hay en ti, lo pondré también sobre 70 ancianos.
Moisés estaba cargado. Moisés estaba harto del pueblo. Moisés ya no quería saber nada. Señor, yo ya no quiero saber nada. Y sorprendentemente le da una palabra. Dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y la Biblia dice que reunió a los ancianos y el mismo Ruach puso sobre ellos. Números 27, versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Sobre quién? Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés tenía 120 años y estaba por morir, y él hace una oración o una petición y le dice: pon de tu espíritu en ellos. Él tenía una carga. En otras palabras, pon un pastor sobre el rebaño. Versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay rúa, espíritu, y pondrá tu mano sobre él. Escuche, el pueblo no va a seguir a Josué porque fue un líder militar. No iban a seguir a Josué porque era el más cercano a Moisés. Iban a seguir a Josué porque tenía el espíritu de Dios. Yo no sé cuántos desean tener el espíritu de Dios. Líderes con el Rúa lideraron el pueblo en la antigüedad. Los jueces, una vez muere Josué, no había reemplazo. Él nunca tuvo en cuenta esto y el pueblo se quedó sin líder. Los ancianos estaban por mucho tiempo sin el liderazgo. Y de repente Cusán Ritzim de Mesopotamia empieza a afligirlo por 8 años. Pero nadie tomó la iniciativa de pelear por el pueblo, porque nadie lideraba un pueblo con el Espíritu de Dios. No se puede. Todos esperaban un hombre del Rúa. Y cuando el Espíritu viene sobre Otoniel, hermano menor de Caleb, viene sobre él, y entonces van a la guerra y todos lo siguen. ¿Por qué todos siguieron a Otoniel? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba lleno del Rúa de Dios. Líderes empoderados con el poder de él. Después de la muerte de él vino Débora, que era profeta. ¿Y por qué era profeta? Porque tenía la unción. Nadie es profeta sin el Espíritu de Dios. Nadie puede profetizar si no tiene el Espíritu de Dios. Los madianitas acecharon por 7 años y entonces se levanta alguien llamado Gedeón. Y Gedeón obedece a Dios y destruye el altar de Baal. Se habían levantado en contra de Dios. Y todos querían matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Pues nadie va a seguir a un líder solo porque tomó una buena o mala decisión espiritual. Él acabó con la idolatría y el pueblo lo quería matar. La gente estaba enojada con Gedeón y le cambiaron el nombre y le pusieron Jerobbaal. Contienda Jehová con él significa. Imagínese usted. Así que cuando el pueblo pide el primer rey, hablando ya de Saúl, el profeta Samuel lo unge y dice, 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Y cuando salió de allí encontró una compañía de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. No todos pudieron profetizar. Fue un grupo pequeño.
Fue un grupo pequeño que empezó a profetizar. Hubo una guerra con los amonitas y la Biblia dice que el espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Él tomó unos bueyes y los hizo pedazos y los envió a las 12 tribus y les dijo: así se hará a los bueyes a los que no salgan a la batalla con Saúl. Enseguida todos los hombres salieron como uno a pelear con Saúl. Antes no fue, solo fue que el Espíritu Santo haya caído sobre Saúl y todos se unieron a él. Líderes embestidos con el Espíritu Santo, con el Ruach de Dios. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué profetizaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué Samuel lo ungió? ¿Por qué? ¿Será que era el más alto? Saúl era el más alto y todos dijeron: Saúl nos va a salvar porque es el más fuerte. No, lo hicieron porque vieron que el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, cayó sobre Saúl y ahí en adelante él empezó a conquistar. Antes no fue. La gente vino a la cueva de Adulam con David, al desierto, buscándolo por una razón. ¿Sabe cuál es la razón? Porque Saúl estaba lleno del Espíritu Santo. Sansón estaba lleno del Espíritu Santo. Hombres de valor. ¿Por qué Amasai fue puesto como capitán? Y es la pregunta que muchos se deben de hacer. Porque hay unos ahora aquí que dirán: es que yo soy líder, a mí me pusieron como líder, yo sirvo. ¿Y sabe por qué fueron puestos? Porque están llenos del Espíritu Santo. Líderes como los del coro, como el tecladista, que tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Primera Crónicas capítulo 12 versículo 18 dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tú, Dios, te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. El Espíritu Santo de Dios vino sobre él y le dijo: no tengas pena, David, estoy con vos. Porque el Ruach de Dios estaba con él. ¿Por qué lo puso por capitán? ¿Por ser de la ascendencia de Saúl? ¿O por qué lo puso como capitán? ¿Porque fue fiel? ¿Por qué lo puso ahí? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuántos dicen amén? No podemos poner capitanes porque son colaboradores. No podemos poner capitanes porque son fieles. Se ponen capitanes porque el Espíritu Santo de Dios está sobre ellos. Segunda Pedro capítulo 1 y versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie es profeta verdadero si no tiene el Espíritu Santo. Nadie es profeta verdadero si no tiene al Espíritu Santo. Isaías recibe la unción cuando tiene la visión donde ve a Dios sentado en su trono y en sus faldas llenas, y él tembló y ese lugar se estremecía. Y él se sintió vil, pecador en ese momento. Y tomaron un carbón encendido y lo pusieron en su boca. ¿Y saben qué es eso? Es la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo. Isaías capítulo 6, y yo le estoy trayendo bastantes versículos para que vea que tengo el respaldo bíblico. Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, porque después de que tuvo Isaías esa visión, dice esto él: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Antes tenía miedo, antes tembló,
todo se estremecía. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él tomó valor y dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos hay aquí que pueden decir: envíame a mí? Jeremías dice en el capítulo 1 versículo 9: y extendió Jehová su mano. ¿Alguien sabe qué es la mano? Es el Espíritu de él. Y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ezequiel capítulo 2 versículo 2: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, un profeta con el rúa. Miqueas decía en el capítulo 3 versículo 8: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión e Israel su pecado. Gente con el rúa, gente con el Espíritu Santo. A José, después de interpretar los sueños al faraón, le dijo: escuche, porque José era un hombre lleno del Espíritu Santo. Mire lo que un alto funcionario, un presidente, alguien importante, le hace caso sabiamente a un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Es que, mire, pastor, disculpe, yo no creo que mi jefe pueda oír palabras mías. Yo no creo. Escuche, sí, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, puedes escuchar estas palabras. Génesis 41 versículos 38 y 40 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? A mí me gustaría que el presidente dijera: ¿acaso hallaremos otra persona como Haroldo? ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Hombres con el Espíritu pueden llegar a la presidencia. Hombres con el Espíritu de Dios pueden llegar al Congreso. Hombres llenos del Espíritu de Dios pueden convencer a alguien y pueden llegar a ser el segundo al mando. José lo fue. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¡Ala! Tremendo. Que vaya usted con su jefe y usted le pueda decir palabra que Dios puso en su boca, y que su jefe pueda decir: mira, vos vas a empezar a mandar aquí, pero yo soy el jefe. Se haga conforme vos me estés revelando, me estés aconsejando. ¿Se puede? Aquí está en la Biblia. Aquí está en la Biblia. Es un rey inteligente. Su mano derecha era un hombre lleno del Espíritu Santo. La mano derecha del faraón. Daniel fue jefe de todos los magos y adivinos en Babilonia, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, que lo puso Nabucodonosor. En el reino de Beltasar, su hijo, fue puesto como tercero del reino por una sola razón: porque estaba lleno del Espíritu Santo. Darío lo puso en el segundo en el reino por la misma razón. Gobernó hasta el tiempo de Ciro. Pasaron reyes y él todavía estaba ahí, porque era un hombre del Espíritu Santo. Escuche, Moisés profetizó que venía alguien. Moisés profetizó que venía un Mesías, porque todos estaban esperando un Mesías que fuera como Moisés, porque Moisés había libertado al pueblo cautivo por tantos años, y dijeron: tiene que venir alguien como Moisés. Y él lo dice con estas palabras: profetizó, profeta, en medio de ti, de tus hermanos como yo te levanté, Jehová, a él oiréis, y el que no lo haga, que perezca. Así que el pueblo estaba esperando un profeta. Isaías lo dice así. Isaías capítulo 11 y versículo 1 dice: saldrá
una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Rúa. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Escuche, el que quiera sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. El que quiera sabiduría, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de espíritu de temor a Jehová. Pastor, entonces ahí está hablando de 7 espíritus. Sí, 7 manifestaciones del espíritu. Ay, se lo repito. Está el espíritu de sabiduría. Escuche, es un espíritu. Usted quiere ser sabio, es un espíritu, pídalo. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Así que el pueblo sabía que venía un ungido. La palabra Mesías significa ungido, y la palabra ungido es Cristo, y en el griego y en hebreo es el Salvador. Entonces es el Cristo esperado, es el Cristo Salvador, es el Mesías esperado, es el ungido esperado. Y la señal, que el Espíritu de Jehová cayera sobre él. Esa era la señal. ¿Cuál era la señal entonces que todo el mundo estaba esperando? Era que el Espíritu cayera sobre aquella persona que viniera. Y empiezan a describirlo. Isaías 42, capítulo 1, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene complacencia. He puesto sobre él el Rúa, he puesto sobre él el Espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y Isaías 61, capítulo 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Así que cuando aparece Juan el Bautista, míreme acá, decía: bueno, ¿y cómo voy a saber yo? Todos se preguntaban: ¿y quién es ese Mesías? Tú bautizas con agua, ¿cómo sabremos? Todos estaban esperando al Mesías, al ungido. Pero Juan capítulo 1 dice: y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar. Dios lo envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Por qué? Escuche, espérese. Porque hablaba bien, porque sanaba a los enfermos, porque caía bien, era de sangre dulce, porque era un gran sacerdote. No. O porque era un gran profeta, un gran maestro. Tampoco. Porque sobre él descendió el Espíritu de Dios. Léanlo, ahí está en Juan. Una vez Juan dice esto: vi que el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma. Ahí mismo comenzaron a seguirlo. Ahí vinieron las multitudes. Ahí empezaron a venir todas las gentes detrás de él. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, el Rúa de Dios, había caído sobre él. Yo no sé si me está entendiendo. Todo esto que le estoy comentando es para decirles que él bautiza con el Espíritu y fuego. Él puso en toda la Biblia líderes llenos del Espíritu Santo. No hay ningún líder que estuviera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lleno del Espíritu de Dios. No hay. Hechos capítulo 20 dice: por tanto, mirad por vosotros. Aquí es que Pablo supo que ya no volvería a la ciudad de Éfeso. Y entonces escribe estas palabras duras. Escuche, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. En aquel tiempo los obispos son como hoy decir los pastores. El Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán
al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Esos no fueron puestos por el Señor. Esas personas que se levantaron para empezar a confundir el rebaño. Y Pablo le dice, esos no fueron los obispos que puso el Espíritu Santo. Fue otro. Y dice Efesios 4, versículo 11, y él mismo constituyó, escuche Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Escuche, por favor, no pierda la capacidad de poder seguir a un líder que esté lleno del Espíritu Santo. No se confunda, porque va a venir gente a confundirlo. Va a venir gente con nuevas doctrinas postcristianas que no tienen nada que ver. Y lo he escuchado con pastores y me dicen, vos, se me ha ido la gente porque vinieron a poner una iglesia con otras doctrinas, con otros vientos, y no se pusieron a ver si el pastor estaba lleno del Espíritu Santo. Así que la Biblia está llena de líderes que están llenos del Espíritu Santo. A los hombres del Espíritu, a los que Dios puso, no cualquiera, a los que Dios puso, a los que Dios destinó. Josué, Moisés, Abraham, David, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo digo, el mundo allá afuera necesita líderes con el Rúa. Necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesita gente ungida, necesita gente comprometida. No es un club social. No es para que nos reunamos cada cierto día para platicar. Necesitamos gente del Espíritu. No necesitamos centros teológicos donde te enseñen de fe. Necesitamos iglesias llenas del Espíritu Santo. No necesitas grupos religiosos. Conozcan al Espíritu Santo como su mejor consejero, como su mejor amigo. Un pastor me decía, pastor, pero ¿cómo haces para hablar con el Espíritu Santo? Porque yo a veces cuando hablo del Espíritu Santo siento temblor. ¿Cómo estás hablando conmigo? ¿Temblás? No, porque con vos hay confianza. Así hablo yo con el Espíritu Santo. Si la palabra dice que Él es mi consejero, entonces yo le hablo, pero también le escucho. Le hablo y le escucho. Pero hoy tú tienes que estar dispuesto a decir, Señor, yo quiero pertenecer a la iglesia del fuego, la iglesia del Espíritu Santo. Yo no me canso de hablar ni de fe ni del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo conocí a lo mejor. Lo más importante en mi vida es Él. No es mi trabajo, no son mis hijos, es el Espíritu Santo, es lo más importante. Si lo tengo a Él, todas las cosas en mi vida van a salir bien.